Damas y caballeros, es curioso cómo en la vida solemos admirar a otras personas. Lo hacemos con una especie de pureza, una inocencia, como si esa admiración fuera algo reservado solo para unos pocos. Nos maravillamos ante grandes logros, ante aquellos que consideramos excepcionales, y los colocamos en un pedestal, sin siquiera contemplar la posibilidad de que, algún día, podríamos estar ahí nosotros mismos. Pero, ¿te has detenido a pensar por qué admiramos? ¿Por qué miramos hacia arriba cuando quizá podríamos mirar al espejo? Cuando admiramos a alguien, estamos reconociendo en ellos algo que quisiéramos alcanzar. Es un acto de reconocimiento, una proyección de nuestras aspiraciones. Sin embargo, hay algo paradójico en ello. A menudo olvidamos que esa cualidad que vemos tan claramente en otros también puede estar dentro de nosotros. Nietzsche lo expresó de manera brillante cuando dijo: «Hay una inocencia en la admiración. Y es la del hombre que no contempla la posibilidad de que también él podrá ser admirado algún día». Y esa es la clave. Admirar sin darse cuenta de que, algún día, nosotros mismos podemos ser objeto de la misma admiración. Esta inocencia en la admiración puede ser un velo que nos ciega. Nos quedamos pasivos, observando a otros, pensando que ellos son los únicos destinados a la grandeza. Pero, ¿y si ese pensamiento nos limita? ¿Y si, al admirar desde la distancia, estamos olvidando el poder que tenemos para crear nuestra propia historia, para convertirnos en alguien digno de ser admirado? No se trata de competencia ni de ego. Se trata de reconocer que todos, absolutamente todos, tenemos un potencial inmenso esperando ser descubierto. La admiración, cuando no se transforma en acción, puede ser una trampa. Puede hacernos sentir pequeños, insuficientes, como si nunca pudiéramos llegar a esa altura que tanto veneramos. Sin embargo, si le damos un giro a esa admiración, si la tomamos como un impulso para crecer, para mejorar, entonces se convierte en una herramienta poderosa. Admirar deja de ser una simple observación y se convierte en una inspiración. No para ser como otros, sino para ser la mejor versión de nosotros mismos. Imagina que cada vez que admiras a alguien, estás mirando una especie de reflejo de lo que podría ser. Esa persona, a quien miras con tanto respeto, también fue alguna vez como tú, alguien con dudas, con miedos, con inseguridades. La diferencia es que ellos tomaron ese sentimiento de admiración y lo transformaron en acción. ¿Y si hicieras lo mismo? ¿Y si hoy decidieras no solo admirar, sino también actuar? Es un proceso. No se trata de volverse alguien admirado de la noche a la mañana, sino de empezar a construir. De reconocer que el potencial está ahí y que lo único que falta es afilar las herramientas, empezar a pulir esas cualidades que te harán brillar. Admirar a otros puede ser el primer paso, pero el segundo, y quizá el más importante, es reconocerte a ti mismo como alguien capaz de ser admirado. La admiración no debe ser un acto de sumisión. No estamos aquí para ser meros espectadores en el teatro de la vida, observando cómo otros alcanzan las alturas mientras nosotros aplaudimos desde las sombras. Estamos aquí para aprender, para crecer, para convertirnos en protagonistas. Y cuando lo hacemos, cuando realmente nos damos cuenta de que también podemos ser admirados, algo cambia dentro de nosotros. Ya no admiramos con inocencia, sino con la sabiduría de alguien que sabe que el camino hacia la grandeza está al alcance de todos. Entonces, la próxima vez que admires a alguien, no lo hagas desde la distancia. Hazlo con la convicción de que, en ti, también yace ese mismo potencial. Porque en el momento en que lo reconoces, empiezas a caminar hacia esa posibilidad. Y quién sabe, tal vez algún día, alguien te mire a ti con la misma admiración con la que alguna vez miraste a otros. Admirar a otros es una parte esencial de la experiencia humana. Desde niños, comenzamos a identificar a figuras que nos inspiran, que nos muestran lo que creemos que es la grandeza. Puede ser un padre, un maestro, una celebridad o incluso una figura histórica. La admiración nace de la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de ver en los demás las cualidades que aspiramos a desarrollar. Pero, ¿qué hay detrás de ese acto de admiración? ¿Por qué sentimos esa atracción tan fuerte hacia quienes consideramos extraordinarios? La respuesta radica en nuestra propia psicología. Los seres humanos somos, por naturaleza, seres sociales que aprendemos a través de la observación. Admirar a alguien es una forma de establecer un modelo a seguir, una referencia para entender lo que es posible.
Psicólogos como Albert Bandura hablaron sobre la importancia de los modelos en el aprendizaje social, explicando que no solo aprendemos por lo que hacemos, sino también por lo que observamos en los demás. Cuando admiramos a alguien, lo que en realidad estamos haciendo es observar un modelo de éxito que, en el fondo, deseamos emular. Sin embargo, la admiración también puede convertirse en una espada de doble filo. Mientras que puede impulsarnos a mejorar, también puede llevarnos a sentirnos insuficientes. Nos comparamos, y al hacerlo, nos olvidamos de que aquellos a quienes admiramos también comenzaron en algún punto de partida. Al mirar solo el resultado final, perdemos de vista el arduo camino que ellos recorrieron. Es fácil caer en la trampa de pensar que algunos nacen destinados para la grandeza, mientras que otros no tienen esa suerte. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es realmente la admiración una señal de que estamos condenados a estar siempre por debajo de aquellos a quienes admiramos? Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva valiosa. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos recordaban constantemente la importancia de centrarnos en lo que podemos controlar. Admirar a otros no debe convertirse en un ejercicio de comparación, sino en una oportunidad para aprender. La clave está en ver la admiración no como una barrera, sino como una puerta. No estamos separados de aquellos a quienes admiramos por una pared infranqueable. Más bien, ellos están ahí para mostrarnos lo que también podemos alcanzar si nos enfocamos en nuestro propio proceso. Para ilustrar esto, pensemos en la fábula del ciervo que admiraba sus cuernos. El ciervo, fascinado por la majestuosidad de sus grandes astas, se sentía orgulloso de ellas, pero despreciaba sus patas delgadas. Un día, mientras huía de un cazador, quedó atrapado entre las ramas de un árbol por sus preciados cuernos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que sus patas, aquellas que había subestimado, eran lo que realmente le permitían correr y salvar su vida. Esta fábula nos recuerda que, al admirar solo ciertos aspectos de la vida o de las personas, podemos perder de vista lo que realmente importa, nuestras propias fortalezas, aquellas que a veces pasamos por alto. La admiración, entonces, no debe ser un acto de pasividad. No estamos destinados a quedarnos en la orilla, mirando cómo otros navegan sus barcos hacia la grandeza. Debemos ver la admiración como un mapa que nos guía, pero nunca olvidar que nosotros somos los capitanes de nuestro propio barco. Cuando admiramos a otros sin actuar, nos estamos privando de la oportunidad de explorar nuestros propios mares. Este impulso humano de admirar está profundamente entrelazado con nuestra capacidad de crecer. Cada vez que admiramos algo en alguien más, en realidad estamos reconociendo una cualidad que valoramos. Y ese reconocimiento es una invitación a desarrollarlo en nosotros mismos. La admiración es como una semilla. Si la plantamos en el terreno fértil de la autoconciencia y el esfuerzo, puede florecer en una versión mejorada de nosotros mismos. Pero si nos detenemos únicamente en la contemplación, si nos quedamos en el asombro sin pasar a la acción, entonces esa semilla nunca crecerá. La admiración debe ser el primer paso, no el último. Es el punto de partida hacia la transformación personal. Porque en el fondo, cuando admiramos, lo que estamos haciendo es reconocer el potencial, no solo en los demás, sino también en nosotros mismos. Y ese potencial, una vez reconocido, tiene el poder de cambiar nuestras vidas. La admiración, cuando se entiende de manera superficial, puede convertirse en una trampa. Es fácil quedarse atrapado en la contemplación de lo que otros han logrado, en la fascinación por sus cualidades, y olvidar que el propósito de la admiración no es simplemente observar, sino inspirar acción. El verdadero peligro radica en la pasividad. Nos maravillamos con las vidas de aquellos que alcanzan grandes éxitos, y al mismo tiempo podemos quedarnos inmóviles, convencidos de que esas alturas son inalcanzables para nosotros. Pero esta es una ilusión, una distorsión de lo que la admiración debería ser. El filósofo Jean-Paul Sartre habló de la mala fe, ese estado en el que una persona se engaña a sí misma para evitar asumir responsabilidad por su vida y sus decisiones. Admirar desde la pasividad es una forma de mala fe. Nos decimos a nosotros mismos, esa grandeza es solo para ellos, no para mí, y de este modo, justificamos nuestra falta de acción. Así, la admiración se transforma en un mecanismo de escape, una excusa que nos permite evitar enfrentarnos a nuestras propias capacidades. Nos volvemos espectadores en lugar de participantes. En muchas ocasiones, esta pasividad proviene del miedo. No es tanto que creamos que no podemos lograr lo mismo, sino que el proceso para llegar ahí nos intimida.
La admiración sin acción nos protege del riesgo del fracaso. Al observar a otros desde la distancia, no nos exponemos a la posibilidad de caer o cometer errores. Es cómodo admirar a aquellos que ya han alcanzado el éxito, porque desde esa posición no necesitamos enfrentarnos a nuestros propios miedos, nuestras propias dudas. Sin embargo, es precisamente en ese enfrentamiento con uno mismo donde radica el verdadero crecimiento. Para entender este peligro, pensemos en la historia de Ícaro, el joven de la mitología griega que voló demasiado cerca del sol. Ícaro admiraba el cielo, deseaba alcanzar las alturas, pero su ambición, no acompañada por la sabiduría y la paciencia, lo llevó a la caída. Este mito no solo nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida, sino también sobre la admiración ciega que no se convierte en acción consciente y bien planificada. Si solo nos dejamos llevar por el deseo de ser como aquellos a quienes admiramos, sin tomar el tiempo para construir nuestra propia base sólida, corremos el riesgo de perderlo todo, como Ícaro lo hizo. El psicólogo Abraham Maslow, en su jerarquía de necesidades, habla del concepto de autorrealización, el más alto nivel de desarrollo humano. Para llegar allí, debemos superar la admiración pasiva y comenzar a trabajar en nosotros mismos. La autorrealización implica no solo la identificación de modelos a seguir, sino también el compromiso con nuestro propio camino. No se trata de emular a otros, sino de aprender de sus experiencias para luego aplicar esos aprendizajes en nuestra propia vida, con nuestras propias metas. En este sentido, la admiración debe ser un puente hacia la acción. Es un recordatorio de lo que es posible, pero nunca debe ser el destino final. Cuando nos detenemos en la admiración sin pasar a la acción, lo que realmente estamos haciendo es renunciar a nuestro propio potencial. Nos quedamos a mitad de camino, viendo cómo otros logran lo que nosotros también podríamos alcanzar, si tan solo nos atreviéramos a dar el siguiente paso. Por eso, es fundamental transformar la admiración en inspiración activa. Admirar a alguien por sus logros puede ser el primer paso para encender esa chispa interior, pero luego debemos tomar decisiones conscientes para trabajar en nuestras propias habilidades, superar nuestros propios desafíos y construir nuestra propia versión de éxito. La clave está en recordar que aquellos a quienes admiramos no son diferentes a nosotros en esencia. Lo que los distingue es que ellos decidieron actuar, mientras que muchos otros se quedaron en la pasividad. Tomemos como ejemplo a personajes históricos como Marie Curie. Ella no se limitó a admirar los logros de los científicos que la precedieron. En cambio, utilizó esa admiración como un catalizador para sus propias investigaciones, enfrentándose a la adversidad, rompiendo barreras y, eventualmente, convirtiéndose en una de las personas más admiradas de la historia. Su historia nos enseña que la admiración es solo el punto de partida. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos la iniciativa y trabajamos para convertirnos en algo digno de admiración. Al final del día, la admiración sin acción es como una vela sin fuego. Tiene el potencial de iluminar, pero se queda en la oscuridad si no la encendemos. La pasividad, por más segura que parezca, es la mayor enemiga del progreso personal. Es solo cuando damos el paso desde la admiración hacia la acción que empezamos a acercarnos a nuestro verdadero potencial. Llega un momento en la vida en el que algo dentro de nosotros se enciende, un destello de claridad que nos hace darnos cuenta de algo crucial. Aquellos a quienes hemos admirado durante tanto tiempo no están en un pedestal inalcanzable. Son humanos, como tú y como yo, con miedos, dudas, pero también con el coraje de avanzar a pesar de ellos. Ese momento de despertar es un punto de inflexión, un cambio de perspectiva en el que comenzamos a ver que lo que admiramos en los demás también puede cultivarse dentro de nosotros. Es aquí donde la autoconciencia juega un papel clave. La autoconciencia es el proceso mediante el cual empezamos a vernos a nosotros mismos con mayor claridad, a entender nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, sobre todo, nuestro potencial. Ya no nos contentamos con admirar desde la distancia, empezamos a mirar hacia adentro y a reconocer que tenemos la capacidad de desarrollar las mismas cualidades que admiramos en otros. Este despertar es fundamental para el crecimiento personal, pues solo cuando somos conscientes de nosotros mismos podemos comenzar a tomar el control de nuestras vidas y nuestras acciones. Filosofías como la existencialista nos hablan de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras vidas. Jean-Paul Sartre, uno de los principales exponentes de esta corriente, nos dice que el hombre está condenado a ser libre. Esa libertad puede asustar, porque implica que somos los únicos responsables de lo que hacemos con nuestras vidas. Ya no podemos culpar a las circunstancias o a los demás, debemos asumir que la vida que queremos,
esa que tanto admiramos en otros, depende únicamente de nuestras decisiones y acciones. Este despertar a nuestra libertad y responsabilidad nos coloca en una posición poderosa. Ya no somos meros espectadores, nos convertimos en agentes de cambio en nuestra propia historia. Pero este proceso de autoconciencia no es fácil. Requiere valentía para enfrentarnos a nosotros mismos, para reconocer que, al igual que aquellos a quienes admiramos, también somos capaces de cometer errores, de fallar, pero que esas fallas son parte del camino hacia el éxito. Ser consciente de esto nos libera de la presión de la perfección y nos permite avanzar con mayor seguridad. Pensemos en la historia de Abraham Lincoln. Admirado por su liderazgo y perseverancia, pocos recuerdan que Lincoln fracasó en múltiples ocasiones antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Perdió elecciones, enfrentó problemas personales y fue subestimado en muchas ocasiones. Sin embargo, lo que lo hizo grande no fue la ausencia de fallos, sino su capacidad para aprender de ellos, para seguir adelante, finalmente, dejar una marca imborrable en la historia. Su vida es un claro ejemplo de cómo el despertar de la autoconciencia, el reconocimiento de nuestras limitaciones y el trabajo constante en nuestras fortalezas pueden llevarnos a ser dignos de admiración. El mito de Narciso también nos ofrece una lección valiosa en este proceso. Narciso, enamorado de su propia imagen reflejada en el agua, se pierde en la contemplación de sí mismo, incapaz de actuar o de conectar con el mundo real. Es una advertencia sobre los peligros de la autocomplacencia. La autoconciencia no debe confundirse con narcisismo. No se trata de ensimismarse en nuestra grandeza, sino de reconocer nuestras capacidades de manera equilibrada, con humildad y al mismo tiempo, con confianza. La verdadera autoconciencia nos lleva a actuar, no a quedar atrapados en la admiración de nosotros mismos o de otros. El despertar de la autoconciencia nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente admiramos en los demás? ¿Es su éxito? ¿Su valentía? ¿Su disciplina? Sea lo que sea, al hacer estas preguntas, descubrimos que esas cualidades también pueden desarrollarse dentro de nosotros. No se trata de ser iguales a aquellos que admiramos, sino de encontrar nuestro propio camino hacia la grandeza, tomando como inspiración lo que vemos en otros, pero siempre con la mirada puesta en nuestra propia evolución. La psicología moderna también respalda esta idea. Carl Jung, uno de los grandes pioneros en el estudio del ser humano, hablaba de la importancia de integrar la sombra, esas partes de nosotros mismos que no siempre queremos reconocer. Al aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones, logramos una visión más completa de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser. Este proceso es esencial para despertar nuestra autoconciencia y, con ella, nuestro poder de transformación. En definitiva, el despertar de la autoconciencia nos libera de la pasividad de la admiración. Nos hace ver que no estamos destinados a ser simples admiradores, sino también seres admirados. No porque lo busquemos, sino porque, al desarrollar nuestro verdadero potencial, inevitablemente inspiramos a otros. Al final, la autoconciencia nos conecta con nuestra propia humanidad y nos muestra que, aunque el camino hacia la grandeza no sea fácil, es posible para todos aquellos que están dispuestos a mirarse en el espejo y reconocer su propio poder interior. Hay un punto en el viaje de la vida en el que, sin darnos cuenta, pasamos de ser aquellos que admiran a ser aquellos que son admirados. No es un proceso inmediato ni algo que se busque de manera consciente. Ocurre como resultado de nuestras acciones, decisiones y el crecimiento que hemos experimentado. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que este tránsito es posible, y continúan viéndose a sí mismos como simples observadores de la grandeza en lugar de reconocer su capacidad para inspirar a otros. Este cambio de perspectiva es crucial. Al reconocernos como seres admirables, no solo transformamos nuestra percepción de nosotros mismos, sino también el impacto que tenemos en quienes nos rodean. El paso de ser admirador a ser admirado es, en esencia, un reflejo de nuestro desarrollo interno. Cuando comenzamos a trabajar en nuestras propias capacidades, a superar los desafíos personales y a lograr nuestras metas, los demás lo notan. Nos convertimos en ejemplos, en referencias de lo que es posible. Pero este cambio no debe alimentar el ego ni la vanidad. Se trata de un proceso natural que surge cuando nos enfocamos en nuestro crecimiento personal y en vivir de acuerdo con nuestros principios. En lugar de buscar activamente la admiración de otros, simplemente nos volvemos personas dignas de ser admiradas. La psicología del autorreconocimiento juega un papel fundamental en este proceso. Muchas veces, quienes alcanzan logros importantes no se ven a sí mismos como personas dignas de admiración.
Se enfocan tanto en sus propias metas y en los desafíos que enfrentan, que no se dan cuenta del impacto que están teniendo en su entorno. Este fenómeno se conoce como el síndrome del impostor, una sensación de no ser lo suficientemente bueno o de que el éxito que hemos alcanzado es producto de la suerte. Sin embargo, superar este síndrome es esencial para abrazar plenamente la transformación de admirador a admirado. Tomemos como ejemplo la vida de personajes históricos que, al principio de sus trayectorias, nunca imaginaron ser admirados por multitudes. Pensemos en alguien como Mahatma Gandhi. Al principio, Gandhi simplemente buscaba justicia para su pueblo, sin la intención de convertirse en una figura mundialmente admirada. Sin embargo, a medida que avanzaba en su lucha y vivía de acuerdo con sus principios de no violencia y resistencia pacífica, el mundo comenzó a verlo como una fuente de inspiración. Gandhi no buscaba ser admirado, simplemente actuaba conforme a su conciencia, y fue eso lo que lo convirtió en un líder digno de admiración. El mito de la Atenea griega también ilustra esta transición. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, no buscaba admiración por sus logros, simplemente actuaba con sabiduría y valor en todo lo que hacía. Su grandeza no provenía de la búsqueda de reconocimiento, sino de la calidad de sus acciones y decisiones. Este mito nos enseña que no es necesario perseguir la admiración. Si vivimos con integridad, esa admiración vendrá naturalmente. La clave está en centrarse en lo que hacemos, no en cómo los demás nos perciben. En este punto, es fundamental reflexionar sobre el papel de la humildad. Pasar de ser un admirador a alguien que es admirado puede ser un terreno peligroso si no se maneja con cuidado. El peligro radica en que la admiración de los demás puede inflar nuestro ego y llevarnos a creer que somos superiores. Aquí es donde la humildad juega un papel crucial. La verdadera grandeza no radica en la necesidad de ser admirado, sino en seguir trabajando en uno mismo, independientemente de la percepción de los demás. Nelson Mandela, por ejemplo, fue admirado por su lucha incansable por la libertad y la igualdad, pero siempre mantuvo una actitud humilde y de servicio, recordándonos que el liderazgo verdadero no se basa en el ego, sino en el compromiso con una causa mayor. Cuando pasamos de admirar a ser admirados, también asumimos una responsabilidad importante, la de ser ejemplos para los demás. Ya no somos solo individuos que persiguen sus propias metas, sino también modelos a seguir para aquellos que buscan inspiración. Esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera. Al ser conscientes de que nuestras acciones pueden influir en los demás, debemos actuar con mayor integridad, con la intención de no solo seguir creciendo, sino también de ayudar a otros en su propio camino. Este ciclo de admiración es, en realidad, una cadena que nunca se rompe. Todos admiramos a alguien y en algún momento nos convertimos en objeto de admiración para otros. Pero la clave está en no quedar atrapados en esa admiración, ni en la de otros ni en la nuestra. En su lugar, debemos seguir avanzando, inspirándonos en aquellos que admiramos y reconociendo, al mismo tiempo, que también tenemos el poder de inspirar a quienes nos rodean. Es un ciclo en el que todos podemos participar, siempre y cuando estemos dispuestos a actuar desde el esfuerzo, la autoconciencia y la humildad. Al final, el paso de admirador a admirado no es el destino final. Es solo una etapa en el viaje del crecimiento personal. Lo importante no es ser admirado, sino lo que hacemos con esa admiración. ¿Seguimos esforzándonos por mejorar, por vivir de acuerdo con nuestros principios, o nos dejamos llevar por la percepción externa? La respuesta a esta pregunta define no solo el tipo de persona que somos, sino también el legado que dejamos atrás. Porque, en última instancia, el verdadero valor de ser admirado no radica en el reconocimiento, sino en el impacto positivo que tenemos en las vidas de los demás. Cuando finalmente nos encontramos en una posición donde otros nos admiran, es fácil caer en la tentación de creer que lo hemos logrado todo, que nuestra grandeza ha sido reconocida y que ya no queda más por hacer. Sin embargo, este es precisamente el momento en el que debemos tener más cuidado. El liderazgo verdadero no se basa en el reconocimiento o la admiración de los demás, sino en cómo manejamos esa admiración con humildad. Aquí es donde muchos líderes, a lo largo de la historia, han caído en la trampa de la arrogancia, perdiendo el sentido de propósito que inicialmente los impulsó. La humildad, a menudo malinterpretada como debilidad, es en realidad una de las cualidades más poderosas que un líder puede poseer. No se trata de minimizar nuestros logros o de ignorar lo que hemos alcanzado, sino de reconocer que siempre hay más por aprender, que el crecimiento nunca termina, y que nuestro éxito está intrínsecamente ligado al éxito de quienes nos rodean.
Los grandes líderes no buscan admiración, sino que actúan con la convicción de que su papel es servir a los demás. En este sentido, la humildad se convierte en la brújula que guía al líder a través del éxito sin perder el rumbo. Un ejemplo claro de este tipo de liderazgo es Nelson Mandela. Admirado en todo el mundo por su lucha contra el apartheid y por su incansable defensa de los derechos humanos, Mandela nunca dejó que esa admiración nublara su visión de lo que realmente importaba. A pesar de haber pasado 27 años en prisión, su liberación no lo convirtió en una figura arrogante que buscaba venganza o reconocimiento personal. Al contrario, Mandela mantuvo una humildad profunda, reconociendo que su papel no era el de ser venerado, sino el de ser un puente para la reconciliación y la paz. Su grandeza residía en su capacidad de poner el bienestar de su país por encima de su propio ego. Este tipo de liderazgo humilde también puede verse reflejado en las enseñanzas filosóficas del estoicismo. Los estoicos, como Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, sostenían que el poder y la admiración son efímeros. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de mantener la humildad, de recordar que, al final, todos somos humanos y que el poder no nos define. Para él, el liderazgo consistía en servir al bien común, no en acumular reconocimiento o admiración. Esta filosofía le permitió gobernar con sabiduría y equilibrio, sin caer en la arrogancia que a menudo acompaña al poder. La humildad también tiene un impacto psicológico profundo en quienes la practican. Mientras que la arrogancia tiende a aislar a las personas, generando una desconexión con los demás, la humildad crea vínculos, genera confianza y facilita la colaboración. Los líderes que practican la humildad no ven a los demás como simples seguidores, sino como socios en una misión compartida. Esto no solo aumenta el respeto mutuo, sino que también fortalece el sentido de comunidad y propósito. En lugar de imponerse, el líder humilde inspira, y esa inspiración es mucho más poderosa que cualquier forma de control. Uno de los mayores desafíos que enfrenta quien es admirado es evitar caer en la trampa del ego. El reconocimiento de los demás puede inflar nuestra percepción de nosotros mismos y hacernos creer que somos invulnerables o intocables. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de líderes que cayeron precisamente por no manejar la admiración con humildad. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, fue admirado por sus habilidades estratégicas y su capacidad para llevar a Francia a grandes conquistas. Sin embargo, su creciente arrogancia y su convicción de que era infalible lo llevaron a decisiones desastrosas que culminaron en su derrota y exilio. Este ejemplo nos muestra cómo la falta de humildad puede destruir incluso los logros más grandes. La fábula del roble y la caña, del poeta francés Jean de La Fontaine, ilustra perfectamente este punto. El roble, grande y orgulloso, se burla de la caña por su flexibilidad, viéndose a sí mismo como fuerte e inquebrantable. Sin embargo, cuando llega una tormenta, el roble es derribado por el viento, mientras que la caña, por ser humilde y flexible, sobrevive. Esta fábula nos enseña que la rigidez del orgullo puede llevar a la destrucción, mientras que la humildad, la capacidad de doblarse sin romperse, es lo que nos permite perdurar. El verdadero liderazgo implica reconocer que, a pesar de los logros, siempre hay espacio para mejorar, para aprender de los demás y para crecer. Cuando abrazamos la humildad, nos abrimos a nuevas perspectivas, a la posibilidad de que aquellos a quienes lideramos también tienen algo que enseñarnos. Este tipo de liderazgo no solo es más efectivo, sino que también es más respetado y duradero. Los líderes humildes no solo son admirados por lo que logran, sino por cómo lo logran. Al final del día, el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de personas que nos admiran, sino por el impacto positivo que generamos en sus vidas. La humildad nos permite mantenernos centrados en esa misión, nos recuerda que nuestro propósito es mayor que nuestro propio reconocimiento y que la grandeza no se define por los elogios, sino por el servicio. Y es esa humildad la que, irónicamente, nos convierte en personas aún más dignas de admiración. La admiración no es un camino de una sola dirección. Es un ciclo, una danza continua entre el que admira y el que es admirado. En ese ciclo, ambos desempeñan papeles importantes que se retroalimentan, creando un flujo de inspiración, respeto y crecimiento. Cuando entendemos que la admiración no es solo un sentimiento pasivo, sino un proceso dinámico, podemos ver cómo ese ciclo nos ofrece la oportunidad no solo de aprender, sino también de enseñar, de ser tanto estudiantes como maestros en esta travesía humana. Este ciclo de la admiración empieza, por supuesto, con la observación.
Vemos en otros cualidades que nos inspiran, su valentía, su creatividad, su sabiduría. Pero lo que a menudo olvidamos es que esas personas a quienes admiramos, en algún momento, también fueron admiradores. Admiraron a otros antes que ellos, aprendieron, se inspiraron y luego comenzaron a forjar su propio camino. Es un ciclo natural, donde los roles se intercambian a lo largo del tiempo. Y aquí es donde se encuentra el poder real. Al reconocer que somos parte de ese flujo continuo de admiración e inspiración, entendemos que también podemos ser parte de la cadena que impulsa a otros a superarse. En la mitología griega, hay un relato que ilustra este ciclo de manera fascinante: el águila y el búho. El águila, un símbolo de fuerza y poder, admiraba la sabiduría del búho, que, a pesar de su tamaño y discreta presencia, veía más allá de lo evidente con su capacidad para navegar en la oscuridad. A su vez, el búho admiraba la valentía del águila, que volaba alto y enfrentaba los cielos abiertos. Ambos se admiraban mutuamente por diferentes razones, y en esa admiración encontraron la inspiración para mejorar. Este mito nos enseña que la admiración no es estática, fluye en ambas direcciones, incluso entre quienes, desde afuera, parecen tener poco en común. Todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. La reciprocidad es, de hecho, el núcleo del ciclo de la admiración. Quienes nos admiran ven en nosotros lo que ellos aún no han descubierto en sí mismos, pero al mismo tiempo, nosotros, al ser admirados, comenzamos a notar nuestras propias cualidades desde una nueva perspectiva. Esta reciprocidad no solo fomenta la evolución personal, sino que también genera una red de apoyo mutuo. Cuando alguien nos admira, nos impulsa a ser mejores, a vivir con mayor integridad, sabiendo que nuestras acciones pueden influir en otros. De la misma manera, al admirar a alguien más, les damos el reconocimiento que muchas veces ellos no ven en sí mismos. En este ciclo de admiración, el estoicismo ofrece una enseñanza importante: admirar sin apego. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, nos advertían sobre el peligro de depender demasiado de la admiración o del reconocimiento de los demás. Aunque es natural admirar a quienes nos inspiran, no debemos dejar que esa admiración nos haga sentir inferiores o dependientes. De la misma manera, cuando somos admirados, no debemos dejar que el ego nos haga creer que ya no hay más por aprender o que estamos por encima de los demás. En este ciclo, la humildad, como hemos visto en capítulos anteriores, es lo que nos mantiene equilibrados. Un ejemplo claro de esta reciprocidad es la relación entre Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi. King admiraba profundamente el enfoque no violento de Gandhi en la lucha por los derechos humanos, y fue esa admiración la que inspiró el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. A su vez, Gandhi, aunque nunca conoció personalmente a King, también fue admirador de figuras como Tolstoy, de quien aprendió los principios de la no violencia y la resistencia pacífica. Este ciclo de admiración, donde cada uno tomó algo de los otros y lo aplicó a su propia lucha, es una prueba de cómo la admiración genera cadenas de cambio y transformación a nivel global. Pero este ciclo también tiene su lado peligroso cuando no se maneja con cuidado. La admiración puede convertirse en idolatría si no se mantiene en equilibrio. Cuando elevamos a alguien a un pedestal demasiado alto, corremos el riesgo de perder nuestra propia identidad, creyendo que nunca podremos alcanzar lo que esa persona ha logrado. Es en este punto donde la admiración se vuelve tóxica, distorsionando nuestra percepción de la realidad y de nuestro propio valor. La verdadera admiración, aquella que forma parte del ciclo sano y constructivo, no coloca a nadie por encima de los demás. En lugar de eso, nos recuerda que todos estamos en un camino de crecimiento y que cada uno tiene algo valioso que aportar. Al reflexionar sobre este ciclo, debemos preguntarnos: ¿a quién admiramos? ¿Por qué los admiramos? Y, de manera igualmente importante, ¿quién nos admira a nosotros? ¿Estamos viviendo de una manera que inspire a otros? Estas preguntas nos llevan a un nivel más profundo de autoconciencia, donde reconocemos que la admiración no es solo una cuestión de observar, sino de participar activamente en el proceso de crecimiento mutuo. Todos tenemos un papel que desempeñar en este ciclo, ya sea como admiradores, como admirados, o en muchos casos, como ambos al mismo tiempo. Al final, el ciclo de la admiración nos recuerda que nadie es una isla. Vivimos en una red de interacciones humanas donde aprendemos unos de otros y nos inspiramos mutuamente. Y, en este ciclo, el crecimiento personal nunca es un esfuerzo solitario. Siempre hay una chispa que nos motiva, ya sea una persona, una idea o un logro.
De la misma manera, nuestra propia evolución puede ser la chispa que inspire a otros a dar el siguiente paso en su camino. En ese intercambio constante de admiración y acción, nos convertimos en seres completos, en individuos que contribuyen al ciclo de crecimiento de la humanidad. En algún punto de nuestro viaje, nos damos cuenta de que la admiración no puede ser el destino final. Si bien admirar a otros puede impulsarnos, aprender de ellos es solo el comienzo. El verdadero desafío es trascender la admiración para transformarla en acción concreta y, eventualmente, en creación propia. Este es el punto donde dejamos de ser meros observadores y nos convertimos en los protagonistas de nuestra propia historia. Trascender la admiración significa tomar lo que hemos aprendido y usarlo para forjar un camino único, uno que no solo nos lleve a la grandeza personal, sino que también inspire a otros a hacer lo mismo. El primer paso para trascender la admiración es reconocer que la inspiración solo tiene valor cuando se convierte en acción. Muchos se quedan atrapados en el ciclo de la admiración, contemplando los logros de los demás, sin atreverse a tomar el siguiente paso. La clave está en convertir esa admiración en un catalizador para el cambio. No se trata de replicar lo que otros han hecho, sino de usarlo como un trampolín para encontrar nuestro propio propósito, nuestras propias metas. Admirar no debe ser un acto de comparación, sino de motivación para descubrir y desarrollar nuestro propio potencial. En la filosofía de Friedrich Nietzsche se plantea la idea del Übermensch o superhombre, que no es una figura que busque la admiración de los demás, sino alguien que crea sus propios valores y vive conforme a ellos. El Übermensch no se conforma con seguir el camino trazado por otros. En su lugar, trasciende las expectativas sociales y a través de su voluntad crea algo nuevo. En este sentido, trascender la admiración significa dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Es un proceso de autoconstrucción, de crear una vida que sea genuinamente nuestra, en lugar de una réplica de lo que admiramos en otros. Este proceso también tiene implicaciones psicológicas profundas. En lugar de vivir bajo la sombra de aquellos a quienes admiramos, nos damos cuenta de que también tenemos la capacidad de iluminar nuestro propio camino. La psicología moderna habla del concepto de la autoeficacia, la creencia en nuestra capacidad para lograr nuestras metas. Trascender la admiración es, en muchos sentidos, un acto de confianza en nosotros mismos. Es el momento en que dejamos de necesitar modelos externos y comenzamos a confiar en nuestra propia capacidad para enfrentar desafíos, crear nuevas oportunidades y, eventualmente, dejar nuestra propia huella. La metáfora del escultor es útil aquí. El escultor, ante un bloque de mármol, no se queda admirando el trabajo de otros escultores eternamente. Toma sus herramientas y comienza a esculpir su propia obra. La admiración puede haberle enseñado técnicas, inspirado en formas y estilos, pero el trabajo final es suyo. Al esculpir, no se compara con los maestros anteriores. Su enfoque está en el proceso de creación. Así es como debemos ver nuestras vidas, como una obra en progreso, en la que la admiración es solo la chispa inicial, pero la verdadera magia ocurre cuando comenzamos a esculpir nuestro propio destino. Personajes históricos como Leonardo da Vinci nos ofrecen un ejemplo claro de cómo trascender la admiración. Da Vinci admiraba profundamente a los artistas y científicos que lo precedieron, pero no se limitó a imitar su trabajo. En su lugar, utilizó esa admiración como un impulso para explorar nuevas fronteras, combinando el arte con la ciencia y creando obras y descubrimientos que rompieron con las normas de su tiempo. Da Vinci no solo fue un admirador del conocimiento, fue un creador que, a partir de lo que admiraba, construyó algo totalmente nuevo. Esto es lo que significa trascender la admiración, tomar lo que hemos aprendido y llevarlo a un nivel más alto, uno que refleje nuestra propia visión y habilidades. Al trascender la admiración, también debemos aprender a manejar el miedo al fracaso. A menudo, nos sentimos inseguros al salir de la zona segura de la contemplación y pasar a la acción. Admirar a otros desde la distancia puede ser cómodo porque no implica riesgos, no hay posibilidad de equivocarnos. Pero, como nos enseñan las historias de éxito, el fracaso es parte del proceso de creación. Steve Jobs, por ejemplo, admiraba profundamente a figuras como Edwin Land, inventor de la Polaroid, pero no dejó que esa admiración lo detuviera. En lugar de temer no estar a la altura, Jobs utilizó lo que aprendió para revolucionar la tecnología, sabiendo que el camino estaría lleno de errores y fracasos. Trascender la admiración requiere coraje, porque significa dejar atrás el papel de observador y asumir la responsabilidad de ser un creador, con todo lo que ello conlleva. Además, al trascender la admiración,
debemos ser conscientes de que lo que creamos tiene el poder de inspirar a otros. Es un ciclo continuo, como vimos en capítulos anteriores. Al crear desde un lugar genuino, no solo estamos transformando nuestras vidas, sino también sembrando las semillas de la admiración en quienes nos observan. Sin embargo, aquí surge un desafío importante. No debemos crear para ser admirados, sino porque es nuestra misión interna, nuestro llamado personal. Si el objetivo es solo buscar la aprobación de los demás, estamos cayendo de nuevo en el ciclo de la admiración superficial. La verdadera creación ocurre cuando nos liberamos de la necesidad de reconocimiento externo y nos enfocamos en lo que queremos aportar al mundo. Al final, trascender la admiración es un acto de libertad. Es liberarnos de las limitaciones que hemos impuesto sobre nosotros mismos, de la creencia de que siempre debemos seguir a otros. Es un viaje hacia la autenticidad, donde dejamos de lado las expectativas ajenas y comenzamos a definir nuestro propio camino. Este es el verdadero poder de la admiración. No se trata de quedarnos en el asombro, sino de tomar ese asombro y usarlo para crear algo nuevo, algo que refleje lo mejor de nosotros mismos. En última instancia, la admiración es solo el principio. La verdadera transformación ocurre cuando trascendemos esa admiración y nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. Y cuando logramos esto, descubrimos que ya no necesitamos buscar modelos externos, porque hemos encontrado dentro de nosotros la capacidad de inspirar y ser inspirados, de admirar y ser admirados, de aprender y enseñar, todo en un ciclo interminable de crecimiento y evolución personal. Cuando trascendemos la admiración y comenzamos a actuar desde nuestro propio potencial, algo fascinante sucede. Nos convertimos, sin proponérnoslo, en un faro para los demás. No porque busquemos ser admirados, sino porque nuestras acciones, nuestra determinación y nuestro crecimiento inspiran a quienes nos rodean. En este punto del camino, hemos pasado de ser los admiradores a ser los admirados, no desde la vanidad, sino desde la autenticidad de vivir de acuerdo con nuestros propios principios y aspiraciones. Convertirse en ese faro significa asumir la responsabilidad de guiar, sin imponer, y de iluminar el camino, sin cegarse en el brillo de la propia luz. El faro no se esfuerza por ser visto, simplemente ilumina. De la misma manera, cuando actuamos desde un lugar de verdadera realización personal, no necesitamos buscar el reconocimiento de los demás. Ese reconocimiento vendrá de forma natural porque las personas son atraídas hacia quienes irradian una vida auténtica, una vida vivida con propósito y claridad. Este es el verdadero poder de la acción consciente. No solo transforma nuestra vida, sino que, inevitablemente, toca la vida de quienes nos observan. El faro, entonces, es una metáfora poderosa para entender cómo podemos influir en los demás sin perder nuestra esencia. Un ejemplo histórico de alguien que se convirtió en un faro es la figura de Eleanor Roosevelt. Admirada por su compasión, liderazgo y defensa de los derechos humanos, Eleanor no buscaba la admiración, pero sus acciones la convirtieron en un referente para millones de personas. No era su objetivo destacar, su objetivo era trabajar incansablemente por la justicia y la igualdad. Al actuar desde su verdad, sin preocuparse por la opinión de los demás, Eleanor se convirtió en una fuente de inspiración. Su vida nos muestra que cuando nos enfocamos en lo que es correcto, en lo que realmente nos importa, el impacto positivo en los demás es inevitable. El filósofo Martin Buber habló sobre la relación yo-tú en su obra Yo y tú, en la que sugiere que el verdadero encuentro entre las personas ocurre cuando vemos al otro no como un medio para un fin, sino como un ser humano completo y autónomo. Cuando nos convertimos en ese faro, no estamos buscando usar a los demás para elevarnos, sino que los vemos como compañeros en este viaje. Les ofrecemos nuestra luz no para que nos sigan ciegamente, sino para que ellos mismos encuentren su camino. El liderazgo auténtico, como el faro, guía sin manipular, ilumina sin deslumbrar. Ser un faro no es un acto pasivo, requiere un compromiso continuo con el crecimiento personal y la acción consciente. Cuando nos damos cuenta de que otros nos miran en busca de inspiración, se refuerza en nosotros la necesidad de actuar con integridad y coherencia. Esto no significa que debemos ser perfectos, sino que debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Quienes nos admiran no buscan en nosotros una perfección inalcanzable, sino un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Nos convertimos en un faro cuando mostramos, a través de nuestras acciones, que es posible cometer errores y, aún así, seguir avanzando con determinación. La metáfora del faro también nos recuerda la importancia de la constancia. Un faro que se apaga o cambia de dirección constantemente no es útil para los barcos que dependen de él.
De la misma manera, nuestras acciones deben ser consistentes, reflejando nuestros valores y principios a lo largo del tiempo. Esta constancia es lo que genera confianza en los demás y es lo que nos convierte en una fuente de inspiración confiable. Al ser constantes en nuestro compromiso con el crecimiento personal y con nuestras metas, no solo avanzamos en nuestro propio camino, sino que también brindamos un ejemplo claro a quienes nos observan. La historia de personajes como Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores del Holocausto y escribió El hombre en busca de sentido, nos enseña que incluso en las circunstancias más oscuras es posible ser un faro de esperanza. Frankl no solo encontró un propósito en su propio sufrimiento, sino que, a través de sus enseñanzas, iluminó el camino para miles de personas que buscaban sentido en sus propias vidas. Su luz no provenía de una búsqueda de admiración, sino de su capacidad para encontrar sentido en el caos y compartir esa comprensión con el mundo. Ser un faro, entonces, no significa tener una vida perfecta, sino vivir con propósito incluso en los momentos más difíciles. Cuando nos convertimos en un faro, no estamos simplemente ofreciendo dirección a otros, también estamos recordándonos a nosotros mismos nuestro propio camino. Cada vez que guiamos a alguien con nuestras acciones o palabras, estamos reforzando nuestro compromiso con la vida que hemos elegido. Es un ciclo continuo, donde al iluminar el camino para otros, también reafirmamos nuestra propia misión. Ser un faro no significa estar por encima de los demás, sino caminar junto a ellos, mostrando que, a pesar de los desafíos, siempre es posible avanzar con claridad y determinación. Finalmente, ser un faro implica una profunda responsabilidad. La admiración de los demás puede ser un honor, pero también es una carga. No podemos tomarla a la ligera. Quienes nos admiran buscan en nosotros una guía, un ejemplo, y debemos estar a la altura de esa confianza. Pero, al mismo tiempo, debemos recordar que no estamos aquí para ser perfectos, sino para ser auténticos. La perfección no es lo que inspira, lo que realmente toca a las personas es la autenticidad, el esfuerzo genuino por mejorar y el coraje para ser vulnerables y humanos. Al final, convertirse en un faro significa asumir la responsabilidad de vivir con propósito y claridad, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto profundo en quienes nos rodean. No necesitamos buscar admiración, porque la admiración auténtica vendrá como resultado de nuestras acciones. Como un faro, no nos movemos hacia los demás, simplemente brillamos, ofreciendo nuestra luz a quienes están listos para verla. Y al hacer eso, no solo ayudamos a otros a encontrar su camino, sino que también seguimos iluminando el nuestro, avanzando con confianza hacia nuestras propias metas y sueños. La admiración genuina, aquella que realmente tiene un impacto duradero, no es un simple acto de contemplación pasiva. Es un intercambio, un reflejo que nos transforma a todos. El ciclo de admiración que hemos explorado en capítulos anteriores solo tiene sentido cuando lleva al crecimiento mutuo. Tanto el admirador como el admirado están inmersos en un proceso continuo de aprendizaje, inspiración y evolución. La admiración que se limita a la observación sin acción es incompleta. La verdadera admiración ocurre cuando ambas partes se benefician, cuando ambas se ven impulsadas a crecer y avanzar. Este tipo de admiración es, en esencia, un acto de reciprocidad. Cuando admiramos a alguien, lo hacemos porque vemos en ellos algo que resuena con nuestras propias aspiraciones. Pero el proceso no debe detenerse ahí. El admirado, consciente o inconscientemente, también aprende del admirador. En este intercambio se produce un reflejo, una especie de espejo donde ambos se ven a sí mismos desde una nueva perspectiva. Así, la admiración auténtica no es estática, se convierte en una dinámica que empuja a ambas partes hacia un mayor entendimiento de sí mismas y del mundo que las rodea. Un ejemplo clásico de este tipo de admiración recíproca lo encontramos en la relación entre Sócrates y sus discípulos, como Platón. Sócrates era admirado por su sabiduría y su capacidad de hacer preguntas profundas que desafiaban la forma en que las personas veían la vida. Pero, a su vez, Sócrates aprendía de sus discípulos. Su método de enseñanza no era unidireccional, no era simplemente un maestro transmitiendo conocimientos a alumnos pasivos. A través del diálogo, Sócrates también refinaba sus ideas y cuestionaba sus propias creencias. De esta manera, el crecimiento mutuo fue el verdadero motor detrás de su admiración y respeto recíprocos. La psicología moderna también respalda esta idea. El concepto de interdependencia, que sugiere que nuestras relaciones con los demás son fundamentales para nuestro desarrollo personal,
nos enseña que las personas a quienes admiramos y aquellas que nos admiran son clave para nuestro crecimiento. No somos seres aislados, nos influenciamos mutuamente. Cada relación de admiración genuina crea una oportunidad para reflexionar, aprender y mejorar. Y cuanto más genuina es esa admiración, más profunda es la transformación que puede ocurrir. En este sentido, la admiración no solo nos conecta con los demás, sino que también nos conecta con nosotros mismos, ayudándonos a descubrir aspectos de nuestra propia identidad que quizá desconocíamos. Sin embargo, para que esta reciprocidad funcione, es esencial que ambas partes estén abiertas al aprendizaje. Si el admirado se cierra en la autocomplacencia, creyendo que no tiene más que aprender, el ciclo se rompe. De la misma manera, si el admirador se queda atrapado en la idealización sin actuar, no habrá crecimiento. La admiración verdadera requiere humildad de ambas partes. El admirador debe estar dispuesto a aprender y a aplicar lo que ha aprendido, mientras que el admirado debe recordar que, aunque ha logrado mucho, siempre hay más por descubrir y más formas de seguir evolucionando. Pensemos en la relación entre Steve Jobs y Johnny Ive, el legendario diseñador de Apple. Jobs admiraba profundamente el talento y la creatividad de Ive, y le dio la libertad de explorar sus ideas. A su vez, Ive admiraba la visión y el liderazgo de Jobs, que le permitieron materializar sus conceptos en productos icónicos. Esta admiración mutua no fue pasiva. Ambos aprendieron y crecieron juntos, desafiándose mutuamente a crear algo nuevo y mejor cada vez. Al final, esta colaboración no solo benefició a ellos como individuos, sino que también transformó a Apple y de muchas maneras el mundo de la tecnología. Este crecimiento mutuo no se limita solo a grandes figuras históricas o líderes empresariales. Todos, en nuestras relaciones cotidianas, tenemos el potencial de experimentar este tipo de admiración transformadora. En una relación de amistad, por ejemplo, la admiración puede ser un motor poderoso para el crecimiento. Admiramos a nuestros amigos por sus fortalezas, sus cualidades únicas, pero esa admiración también nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y al crecer, también inspiramos a nuestros amigos a seguir mejorando. Este ciclo de admiración y crecimiento mutuo es lo que fortalece las relaciones y las convierte en fuentes de aprendizaje continuo. La mitología también nos ofrece ejemplos de este tipo de admiración recíproca. En la historia de Hércules y Atlas, ambos personajes se admiran mutuamente por sus diferentes tipos de fortaleza. Hércules admira la capacidad de Atlas para sostener el cielo, y Atlas admira el coraje y la determinación de Hércules. En un punto de la historia, se apoyan mutuamente para lograr sus respectivos objetivos, lo que refleja cómo la admiración puede ser una fuerza de apoyo y crecimiento, cuando se basa en el respeto mutuo y la colaboración. En la admiración genuina, no hay lugar para la envidia o la competencia destructiva. Cuando admiramos a alguien de manera auténtica, lo hacemos desde un lugar de respeto y gratitud, entendiendo que lo que admiramos en los demás también puede desarrollarse en nosotros mismos. La envidia, por otro lado, surge de la creencia de que lo que otros tienen no está disponible para nosotros. Pero la admiración que conduce al crecimiento mutuo se basa en la comprensión de que el éxito de otros no disminuye el nuestro, sino que, al contrario, puede ser una fuente de inspiración y aprendizaje. Al final, la verdadera admiración, aquella que refleja el crecimiento mutuo, nos conecta con lo mejor de la humanidad. Nos recuerda que estamos aquí no solo para observar a los demás, sino para aprender de ellos, para aplicar ese conocimiento en nuestra vida y para, eventualmente, ser una fuente de inspiración para otros. Este ciclo de admiración no tiene un final, es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y contribución. Y en ese proceso, descubrimos que lo que realmente admiramos en los demás no es solo su éxito o sus logros, sino su capacidad para crecer, para evolucionar y para ayudarnos a hacer lo mismo. En última instancia, la admiración no es un fin en sí misma. Es un medio para alcanzar un crecimiento más profundo, tanto para quienes admiramos como para nosotros mismos. Cuando logramos trascender la simple observación y nos involucramos activamente en este proceso de aprendizaje mutuo, nos damos cuenta de que todos somos, de alguna manera, maestros y estudiantes al mismo tiempo. Y es en esa reciprocidad donde se encuentra el verdadero poder de la admiración, no en el reconocimiento, sino en el crecimiento que impulsa, en la transformación que genera y en la conexión humana que fomenta.